¿Qué nos dice el mundo de ahora sobre la relación que tenemos con la naturaleza? ¿Qué señales hay? Como nosotros tenemos un dicho es que vivimos en cajas, ¿cierto? Del carro para el cubículo, el cubículo para la oficina. Y claramente que eso tiene que tener un impacto en nuestra mente y en nuestra sensación de estar y ser en el mundo. No es lo mismo que tú estés rodeado, como acá, de la lluvia, de su sonido, de los pájaros, de la frescura del aire, ¿cierto? Porque en algún momento parece que se nos olvidó que nosotros somos naturaleza. Sí. Salud planetaria y salud individual o salud integral no están separadas. De acuerdo. Mi nombre es Ana María Castillejo Rendón. Siempre me gusta mucho honrar el segundo apellido, que casi siempre lo dejamos por fuera, porque es de linaje materno. Justo ahora, mi principal labor es ser madre. Tengo un hijo de 2 años y bueno, pues creo que eso ha hecho un montón de cosas en mi vida, pero en mi caminar personal y profesional, digamos que me he dedicado es a poder ser humana, o recordar más bien que somos humanos, porque la palabra humus viene de la tierra fértil, ¿cierto? Y es básicamente que somos hijos e hijas de la tierra. Entonces, bueno, aquí recibiendo esta abundancia de agüita también, de la que a veces no somos conscientes hasta que no la tenemos, como en estos veranos que hemos estado presenciando acá en Medellín, con el tema del fenómeno del Niño y demás, pero más allá de eso, digamos que he venido dedicando mi vida y mi camino a la ecopsicología. Ese es como mi quehacer, un poco mi propósito, mi vocación. Psicóloga egresada de la Universidad CES, magíster en Psicología y Salud Mental de la UPB, muy amante al tema académico, pero digamos que en un momento entendí que esto requería de una profundidad un poco más espiritual y transpersonal. En tu experiencia, en tu recorrido y en tu misma vida, no solo como profesional, sino como mujer, como persona, como mamá, ¿qué nos dice el mundo de ahora sobre la relación que tenemos con la naturaleza? ¿Qué señales hay que de pronto pueden ser muy evidentes, pero a veces pareciera que no lo son tanto? ¿Y qué habla de eso sobre nuestra relación con la madre tierra, con la naturaleza, con Gaia, como la queramos llamar? Que yo sé que a ti, por ejemplo, te gusta mucho ese nombre o te gusta llamarla así, entonces contanos cómo es tu esa experiencia. Claro, y justo que ya dices lo de Gaia, pues aprovecho para también decir que tengo otra hija que es mi hija Proyecto y es guardiana de Gaia. También soy cofundadora de la corporación CENTES, aquí también muy en representación de ellos, porque finalmente pues digamos que hemos entendido esa necesidad de volver a hacer puentes o a reconectar, porque parece que en algún momento se nos olvidó de una ruptura y una desconexión importante. Entonces, bueno, esta guardiana, digamos que lo que ha pretendido es recordar qué significa esto de guardañar, de cuidar. Tal vez por eso la vida me llamó a la maternidad también, como a esa labor de cuidado, que ha sido el gran reto para mí en todos los aspectos, pero también la gran expansión de reafirmar un montón de asuntos. Y Gaia es la diosa de la tierra en la mitología griega, y me gusta mucho esto de diosa, pues porque primero le da un valor trascendental, divino, que creo que se nos olvida con frecuencia en esta modernidad, y segundo porque nos habla de que es un arquetipo femenino. De acuerdo. Y encarnando mucho esto de lo femenino, precisamente fue aprender, volver a la naturaleza, es volver a aprender que tu cuerpo es naturaleza y que ese es tu primer territorio. Y para mí ha sido volver a vincularme con esto de ser mujer, con mi ciclo, con mi cuerpo, con mis ritmos. Brutal. Y finalmente es entender que lo que ha hecho muchas veces el patriarcado con la naturaleza y con las mujeres es lo mismo. Es un poco subestimar, digamos, esa capacidad dadora, generosa, nutritiva y de sostén. Bacano eso, sí. Y bueno, por ahí va mucho mi línea, porque también acompaño muchísimo a las mujeres. Pero justamente ya con la pregunta que me haces, digamos que lo que nosotros hemos notado en casi ya 10 años recorriendo como estos caminos de lo social, de la ecopsicología, de formarnos incluso en estas disciplinas y de tener varias experiencias hasta en la parte pública con la Secretaría de Juventud, y de poder como que hayan estas apuestas por una forma distinta de abordar la salud mental, porque estamos en una crisis, tanto mental como ambiental. Estadísticamente, digamos que lo que se revela es unas estadísticas tremendas con las que no estamos sabiendo responder ante ellas, ¿cierto?
no más los sismos que han venido ocurriendo, los calentamientos globales, las formas en que la Tierra está cambiando, pero también esas estadísticas de la OMS, cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo, la depresión es casi la segunda y tercera causa de discapacidad, o sea, ¿qué está pasando con nuestra mente y con el ambiente? Porque pareciera que hay una crisis importante y que los métodos clásicos, psicofármacos y psicoterapia, pues no es que no estén, pues no es que sean malos, porque en ningún momento, y queremos siempre dejar esto muy claro, sino que pareciera que estamos necesitando como alcanzar nuevas esferas, o nuevas no, sino esas esferas del ser que son un poco más profundas, ¿cierto? Porque no está siendo suficiente, tal vez. Y ahí es donde la ecopsicología, como esta mezcla entre la ecología y la psicología, se empiezan a plantear qué tiene que ver esa crisis climática con la crisis mental. Y entonces aparecen temas, o digamos nuevas, usar síndrome y trastorno, esa es una palabra muy fuerte, pero digamos estas problemáticas como es el tema de la ecoansiedad o el tema del déficit de naturaleza que nos está atravesando hoy completamente a todos porque vivimos cada vez en espacios más artificiales, menos naturales, menos luz solar, menos ventilación natural, menos fitoncidas, que son estas moléculas que los árboles están segregando y que fortalecen nuestro sistema inmune, menos libertad, menos curiosidad, menos capacidad de reto, ¿cierto? Y cada vez más sedentarismo. Nosotros tenemos un dicho, es que vivimos en cajas, ¿cierto? Del carro para el cubículo, del cubículo para la oficina. Y claramente que eso tiene que tener un impacto en nuestra mente y en nuestra sensación de estar y ser en el mundo. No es lo mismo que tú estés rodeado como acá, de la lluvia, de su sonido, de los pájaros, de la frescura del aire, ¿cierto? Porque en algún momento parece que se nos olvidó que nosotros somos naturaleza. Sí, de acuerdo. Y a eso es lo que nos dedicamos, a reconectar a las personas y a las organizaciones con la naturaleza, con la esencia, con la base, ¿cierto? Y digamos que ha tenido o hemos notado y en nosotros mismos unas transformaciones muy profundas, porque una cosa es hablar de relación, otra cosa es hablar de vínculo. Pareciera que hoy no tenemos un vínculo, porque el vínculo exige más intimidad, más cercanía, más compromiso. Ya. Pero si nos ponemos a ver, pareciera que no es solo con la naturaleza, pareciera que nuestro vínculo ahora es con el mundo digital, con un objeto, con la pantalla. Y digamos que la relación con ella está hablando de nuestra relación con nosotros y con lo que está vivo alrededor. Y evidentemente si esa relación está fragmentada, pareciera porque estamos como con esa sensación de estar aislados, separados, afuera. Entonces esa relación está necesitando o teniendo como la capacidad de volverse a restaurar para volver a generar los beneficios que siempre ha generado, porque recíprocamente lo hacemos muy bien. Y tal vez ella no necesita tanto de nosotros, sino nosotros más de ella. Y es lo que nos hemos dado cuenta en fortalecer el vínculo, porque la relación habla más como de superficialidad. Una transacción. El vínculo, exacto. Entonces claramente esa relación está muy superficial, está muy distante y eso claramente genera muchos temas, o sea, déficit de vitamina D, sensación de vacío, vivimos en estado de alerta porque todo el tiempo además somos con un ritmo que no es el nuestro. Sí, de acuerdo. Nosotros nacimos para crecer al ritmo de los árboles, de las aves, de ver una mariposa, de mirar cómo cae una hoja. Pero bueno, se nos ha olvidado y nos montamos como en toda esta castillo de cemento y se nos olvidó como la verdadera realidad. Entonces, tratando como de quitar ese velo, de que volvamos a comprender que esa separación es una ilusión, que no estamos separados, que estamos hechos de lo mismo y que es importante que restauremos ese vínculo tanto con nosotros como con ella, porque es que somos naturaleza, ¿cierto? Entonces ese es el reflejo constante que hay ahí y que se nos muestra como que salud planetaria y salud individual o salud integral no están separadas. De acuerdo. Súper, sí, es que me parece súper bacano como lo dices, que cada vez me convenzo más de como que no es de gratis que las cosas que más, por ejemplo, hacemos para cuidar a la naturaleza, como que sorpresa, mejor, pues más bien nos hacen a nosotros, o sea, la comida es más limpia, el agua es más limpia y eso se traduce en nuestra salud, nos movemos más, lo que tú dices, salimos al sol, vemos más cosas, porque claro, al estar
Es lo que hablan, por ejemplo, del tema de cómo se ha dañado la visión solamente por el hecho de estar viendo cosas demasiado cerquitas, no solo porque sean pantallas, sino porque son muy cerca. Y se nos ha olvidado el simple hecho de mirar por la ventana y ver hacia una montaña lejos, el horizonte. Solo eso ya físicamente entrena al ojo lo que ya sabía, lo que tú dices, lo que ya sabíamos hacer, de mirar una montaña a lo lejos, pero mirar un árbol acá y mirar una flor que tengo en la mano. Entonces, bacanísimo esa relación de que no está tan separado como a veces nos gustaría. Las ciencias y la tecnología le encanta, y a los humanos nos encanta empaquetar todo en categorías, y entonces como que todo pareciera estar separado y unas cosas son más importantes que otras. Además, por ejemplo, no sé, las ciencias que les llaman las ciencias blandas, además, que es como todo despectivo, como que no son exactas, entonces no podemos controlarlas. Entonces yo creo que ahí es donde hay mucho que, y a veces, como tú dices, no es crear, es recuperar. Es recordar. Ya lo sabíamos, o sea, ya lo teníamos, y por eso es que uno entra en un bosque y el cuerpo es como que, uy, todo está bien, ¿cierto? Esta es mi casa. Tú hablabas ahí el tema de la ansiedad, la depresión, el sedentarismo. ¿Qué otras señales de alerta tú estás viendo tanto, o ves tú en las personas, incluso de pronto las viste en ti misma, las ves en ti misma, pero también en las personas que acompañas, en el mundo en general, que crees que están hablando justamente de esa desconexión y que nos dicen, hey, ya, tenemos que cambiar la forma en la que estamos relacionándonos? Claro, hay unas alarmas que son muy frecuentes, muy potentes: el insomnio, los ataques de pánico, la irritabilidad en los niños, la adicción, la falta de pertenencia a algo más grande, o sea, como una espiritualidad a veces de muy decremento. Si bien estamos como en un boom también como ¿cierto? De este tema, pero pues del despertar, pero como que también esa parte de la fe, digamos que a veces pareciera no encontrar un lugar muy claro, pues como esa sensación de trascendencia, de autotrascendencia y por ende de sentido. Por eso una de las líneas que nutre más a la ecopsicología es la logoterapia y la terapia transpersonal, porque nos hablan como de esa importancia del sentido de la vida y de poder tener un buen vivir, porque acá no vinimos solamente a experimentar sufrimiento ni a estar como al son de una supervivencia, ¿cierto? Aquí también vinimos a expandirnos, a aprender, a recordar, a dejar algo importante y a vivir tal vez por una causa mayor, ¿cierto? Entonces como que ese piso se nota mucho en los jóvenes, trabajamos mucho con jóvenes ahora y lo sentimos bastante como en esa sensación de subir, de perdidos, de como que para dónde es, y con el tema de redes, de esa hiperdigitalización, pues, o hiperconexión desde ese lado, pero tampoco conectados desde lo biológico, como que no es un buen mix, me parece a mí, para nada. Y eso ha llevado a la consecuencia de algo que yo he notado, que el doctor Kaplan lo maneja y nos hemos inspirado mucho de él, y es todo el detrimento que ha venido teniendo la atención. Hay un libro que se lo recomiendo mucho, se llama Sobre Dios, de Byung-Chul Han. Es uno de los filósofos que más admiramos y de los que más nos nutrimos, porque sentimos que comparte muchas cosas importantes de nuestra forma de vivir y de estar hoy en el mundo. Y sobre Dios, él es inspirado en una pensadora francesa que es Simone Weil. Y Simone Weil básicamente habla de que Dios es atención, Dios es presencia. Y nosotros hoy parecemos como un mico saltarín borracho, como decía, nuestra atención parece eso, algún maestro en un retiro de silencio que estuve en San Rafael, en el ashram, y eso me quedó muy marcado porque, claro, es una atención que no está entrenada, que no sabe estar aquí, quieta, en el momento presente, en escucharse, en saber que está la lluvia, que hay otros seres, sino que ella está brincando y brincando, y normalmente entre atrás, adelante, pero casi nunca en el ahora. Sí. Y la vida sucede en el ahora, en el presente, ¿no? Entonces, claro, exceso de futuro, ansiedad, exceso de pasado, depresión. Siento que los niños cada vez están mucho más sedentarios, incluso algunos con temas de obesidad, temas de irritabilidad muy tesos, porque es que el shot de dopamina que nos da la pantalla es un tema muy teso. Además que nos habla de una inmediatez, cuando ella nos habla de presencia y de paciencia. Es que eso iba a decir, la incapacidad como de frustrarse esperar, o de hacer cosas
incómodas o que no se vean, porque además hoy todo te tiene que ver, Ajá. ¿cierto? Sí, como sí, de por acuerdo. esta era de la imagen Sí, también. sí, sí, sí. Los otros sentidos también se apagan. Se apagan, exactamente. Entonces la vista está sufriendo impresionante, la atención, hay muchos problemas respiratorios, aunque no lo creamos, por el tema de las ventilaciones artificiales, Sí. déficits de vitamina D que tienen mucho que ver con la serotonina, porque es que el sol hace que la serotonina se active en nosotros y la promueve, y la serotonina es el neurotransmisor de la estabilidad emocional. Y además, si nosotros no recibimos luz solar, el ciclo circadiano se enloquece un poco. Y yo Claro, creo claro. que eso es otra de las temas que estoy viendo mucho, y es no dormimos bien. Y si no dormimos bien, cuando dormimos es que la basura sale, como decía una neurocientífica Sí, que sí, en sí. estos días Como que el escuché. cuerpo Es hace su como limpieza. que, exacto, ahí donde está esa poda, pero como nosotros nos acostamos con una pantalla acá, como no tenemos una higiene del sueño, como ya llegaron las 6, 7 de la noche y se supone que el sol ya se fue y por ende, cierto, la melatonina tendría que empezar a despertar, que es esa hormona del sueño, pero no, porque nosotros estamos engañando al cerebro todo el tiempo con una luz artificial, ¿cierto? También el tema de tantas pastillas, medicamentos químicos, ¿cierto? Sí, Hasta cualquier incluso todo dolor. ese tema de los gimnasios, o sea, yo lo respeto, ¿cierto? No me interesa pues como juzgar absolutamente a nadie. Si algo aprendido en estos años es algo tan simple como no juzgar, que es nada simple, pero mantener nuestro cuerpo como con un montón de asuntos y de multivitamínicos y de un montón de temas que tal vez hasta qué punto si tenemos unos déficits seguramente que Sí. mirar, pero tal vez esta suplementación a veces como que se vuelve un poco también Y muy optimizar no todo. natural, exacto. Entonces la alimentación muy procesada, O los relojes el así agua que está me mide todo. contaminada, el reloj que me mide todo y entonces yo ya sé la pulsación de no sé qué y entonces, bueno, esto sí, como yo creo que va un poco por ahí y que la inteligencia artificial pues creo que puede ser una gran herramienta, pero tal vez creo que por lo general no nos preguntamos nunca cuál es la consecuencia ética que todo esto trae también y conlleva. Esa parte como que no la queremos ver, no nos Sí. interesa, entonces es como, bueno, hay una inteligencia aún mayor que la artificial y la nuestra quizá también podemos darle otro valor. También hay una inteligencia natural, ¿cierto? Una inteligencia del cuerpo que pues parece que no le hemos dado a veces el valor o que se nos ha olvidado, porque esto no es nada nuevo. O sea, la naturaleza ha sido nuestra casa, nuestra farmacia, nuestro hogar, y nosotros lo olvidamos, y ahí es donde la ecopsicología dice, no, venga, tomemos esto ancestral, también juntémoslo con los avances pues, de la ciencia, hagamos una integración y tal vez recuperemos eso, Sí. ¿cierto? Y volvámoslo a mirar distinto, porque entonces el antropocentrismo es nosotros como la pirámide, ¿cierto? Como Y todo rodea, pues todo alrededor de nosotros. Ajá, todo alrededor de nosotros, somos los superiores, y creo que en eso de creernos superiores, entonces, claro, dejamos de darle la importancia que requiere cada árbol, cada flor, cada abeja, cada hormiga, porque no entendemos su lenguaje, pero no es que ellos no estén hablando, es que yo creo que los problemas de comunicación serios son de nosotros, Sí, de acuerdo. y que porque no tengan un lenguaje humano no significa que no hablan, o sea, ahí Claro, están. o que no hagan las cosas como nosotros hacemos, ni que sean brutas o algo por el estilo, que salen como esas ideas también como de que, y ha habido esa idea como de que los animales son brutos y de hecho utilizamos nombres de animales de manera Sos un despectiva, sos un animal. animal que no sé qué, o sos un burro, y es como, pero, o Y sea, si un hay burro tiene su diferencias, inteligencia, pero es distinta. exacto, pero es distinta, ¿cierto? Y está haciendo su labor. Entonces Exacto. pasar un poco como a ese ecocentrismo y es volver a ese círculo en donde aportamos un hilo más a todo el tejido. Exacto. Sí, yo creo que eso es bien importante. O tú le llevaste una palabra que también a mí me ha sonado mucho, que es el tema de la integración. Porque claro, nos encanta también lo blanco o negro, lo sí o no, lo malo o bueno, pero creo que nada en la vida es así. O sea, todo es una Nada. combinación completa y es mucho más compleja de lo que nos gustaría admitir, porque también a veces, incluso yo a veces tengo como esa crítica, no sé si es crítica, pero sí como cuestionamiento, por ejemplo, incluso con el método científico, que a veces es como muy de causa-efecto y que es un solo factor o algo así. Obviamente la ciencia ha generado cosas muy brutales, pero eso también como que nos mete en un pensamiento muy lineal y muy simplificado. Y la naturaleza es compleja, es multifactorial, es impredecible de cierta manera. Nos encanta saber, ay, va a llover en 5 minutos, pero pues como que esa
control de todo, yo creo que también justamente nos saca de lo que es realidad, pues vivir en un planeta Tierra que es básicamente una roca volando en el espacio detrás de otra llena de fuego. Entonces, sí, o sea, creo que es darnos la oportunidad de eso. Entonces, para que vayamos llevando la conversación, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué piensas tú y cómo ha sido tu recorrido también para hacer esa transformación hacia un camino, digamos, más integrado, más como de poder acoger la complejidad, la incertidumbre, la diferencia, de saber que porque una hormiga se comunica de manera distinta no significa que sea menos, o las plantas, los hongos, demás. Entonces, ¿qué caminos o qué pasos podemos dar para hacer esa integración? Mira que hay algo muy bonito con esto que dices. Bueno, yo creo que últimamente se ha hablado y se viene hablando mucho como desde de esta habilidad de la metacognición, que me parece una virtud muy importante en las personas que empiezan un camino de crecimiento personal o de autoconocimiento, espiritualidad, pero hay una más allá que me parece un poco más profunda y necesaria, y es esta capacidad de aceptar lo paradójico, ¿cierto? Como, Ok, sí. como comprender que esa dualidad realmente es parte de nuestra naturaleza y de la misma naturaleza allá también, ¿cierto? Entonces, como integrar esa capacidad de entender que la noche y la oscuridad, si no fuera por ellas, no existieran las estrellas. Sí, es como Qué lindo. encontrar esas metáforas de cómo también la muerte incluso se vuelve un aspecto a resignificar muchas veces, porque nos habla de que es un círculo, no es una línea. Exacto. Lo que tú decías, esos pensamientos tan lineales. Aquí se invita siempre mucho al círculo, a la Sí. espiral, ¿cierto? los Como que ciclos. esa continuidad, esa ciclicidad. Porque si al invierno le pusiéramos un punto final, pero es que viene la primavera y hay cosas que se empiezan a gestar que no entendemos, pero están sucediendo. Lo mismo pasa cuando morimos y se supone vamos a la tierra, nos descomponemos en ese micelio que de pronto se va a volver entonces otro árbol, un guayacán, un eucalipto, lo que sea. ¿No? Entonces Qué la lindo, misma sí. muerte sirviéndole a la vida. Sí, ¿no? es transformación más que un... Es un yin yang un poco, ¿no? Como, transformación, tú lo dijiste. O sea, es comprender que la energía, siempre nos lo han dicho, no se crea ni se destruye, Sí, se transforma. se transforma, ¿cierto? Sí. Y creo que eso ayuda mucho como a entender esa paradojicalidad, es que es una palabra a Wow. veces difícil, en nosotros, ¿cierto? Sí. Y esto aplica para todo. Por ejemplo, en la maternidad, a veces uno siente que es que si yo no digo que la maternidad siempre es tierna y es hermosa y es rosada, entonces, pues, pucha, ya soy mala mamá o ya no Ya, estoy. claro. No, o sea, esto puede ser igual de tierno que feroz, Sí. y ambas pueden estar, y está bien. Sí, de acuerdo. Y estar bien con eso. Pero ahí es donde entra la culpa, la mente como que no, pero es que es allí o Tiene es que ser allá. así, exacto. ¿Y por qué no puede ser y allá? ¿Cierto? Como que desde lo, el y. Y creo que va por ahí. Entonces también la ciencia ha sido un método de conocimiento, o el Sí. método científico es una forma de conocer. Exacto. Pero no es la única. No es la única. Y creo que también tenemos que, pues desde nuestro ego, y lo que pasa es que en Occidente hay una caricatura que dice mucho de nosotros y es como una cabeza gigante y un cuerpito muy chiquito. Por eso es que nuestras prácticas desde la psicología y la ecoterapia es, venga, vamos a volver al cuerpo. Ya. Respira, ¿cierto? 5 sonidos, 4 olores, vamos a ver 3 colores, 3 aves, volvamos al cuerpo, vamos a la presencia. Y ahí, a la atención, ¿cierto? Y en ese orden de ideas empezar a activar nuestra gran inteligencia que siempre hemos tenido, que es sobre todo el cuerpo, el sentir, el corazón, el espíritu, que son muchas cosas que caben acá, en esta linealidad o en esta capacidad que yo quiero controlar, entender, clasificar. Sí. No, a veces hay una información que no pasa por ahí. Exacto. Y que debemos otra vez volver a engrandecer un poco ese sentir, ese cuerpo. Sí. De ahí es donde viene sentes, que es sentir en portugués, y es volver al sentir, volver a darle sentido a la vida y sobre todo a sentirnos algo, digamos, muy hecho de lo mismo, de algo más grande, o por lo menos a recuperar el sentido de pertenecer a algo más grande, a una inteligencia superior. A mí me parece muy lindo lo que dices de volver a sentir el cuerpo, y yo creo que ahí está incluso muchas de las
no sé si las respuestas, pero sí los caminos de todas las señales de alerta de las que hablábamos antes. Entonces, en cómo, por ejemplo, la ansiedad y la depresión casi que siempre están en pensar mucho, en darle como razones a lo mismo. Sobrepensamiento. Exacto. Entonces, y casi que siempre se soluciona, bueno, no sé si se soluciona es la palabra, pero se trabajan, se transforman por medio de la sensación, de cómo se siente mi cuerpo, el mismo hecho, por ejemplo, de la comida, el ejercicio, el movimiento del cuerpo, como que pasan por ahí. Y yo creo que técnicas, el mismo, pues en general casi todos los ejercicios, pero por ejemplo cosas como el yoga, el qigong, el tai chi, todas estas técnicas que vienen de hace mucho tiempo, pero también el mismo movimiento, los ejercicios y demás, nos invitan a eso, a estar escuchando el cuerpo. Y eso me parece brutal porque también se hace retador, porque es que nos gusta también sentirnos como, o vernos y en este mundo hiperproductivo, casi que como, no sé, como maquinitas o como cosas como solamente como por ir llenando de, no sé, de conocimientos o de habilidades que nos permitan, no sé, ganar más dinero, tener más estatus social y demás. Pero sí se nos olvida, creo que las habilidades más importantes o las capacidades más importantes, que es, por ejemplo, la capacidad que tiene el cuerpo de hacer ciertas cosas, cómo se siente al comer ciertos alimentos, cómo se siente al estar pues, en ciertos diferentes tipos de ambientes. Entonces, en ese sentido, has hablado varias veces y de hecho tiene mucho que ver con lo que has hablado de la ecopsicología. Entonces, de pronto, puede, en sentido, porque la palabra habla un poco de lo que es, pero contanos qué es, porque eso puede ser muy ajeno para la gran mayoría de personas. Yo, de hecho, apenas lo descubrí unos meses antes de que me pusiera en contacto contigo. Y me pareció chévere porque son como esas cosas como que uno ve este concepto y luego, ay, ve, esta persona ya lo vio, pues como que es lindo cómo se van creando o se van abriendo puertas a partir de cuando uno va descubriendo cosas que le llaman la atención. Entonces, contanos qué es la ecopsicología, qué es lo que busca hacer y cómo, de alguna manera lo has dicho, pero como que cuál es su enfoque principal para ayudarnos a regresar a esa propia naturaleza que tenemos, tanto pues como seres individuales, pero como parte de un planeta pues Tierra. Claro que sí, súper importante esa pregunta. La ecopsicología lo he nombrado así como de forma muy general, pero de manera más específica. Es una disciplina que surge más o menos entre los 70 y 80 en el norte, en los estados de Oregon, California y demás, donde ambientalistas y psicólogos empezaron a preguntarse por la crisis ambiental y la crisis mental. Y si ahí de pronto había como algo en conjunto, si alguna cosa tenía que ver con la otra. Y entonces Theodore Roszak es como el autor quien va a nombrarlo como desde ese lugar de, bueno, vamos a integrar entonces porque nos dimos cuenta que esa salud mental tiene todo que ver con la salud planetaria y que en la medida en que la salud planetaria también haya una tierra mucho más saludable, haya un espacio más saludable, pues evidentemente van a haber seres más saludables. Pero esos seres saludables por lo general van a tener también comportamientos proambientales. ¿Cierto? Es como que se vuelve una reciprocidad si hay una conciencia de parte y parte. Una espiral que va subiendo y mejorando. Ajá, y porque además la crisis ambiental está afectando directamente, en serio, las condiciones de vida de las que hemos venido hablando, claro, ¿cierto? exacto. O sea, no somos sedentarios, necesitamos la luz del sol, necesitamos movernos, necesitamos respirar aire puro, o sea, cosas tan sencillas, ¿no? Que parecen sencillas, pero que se nos ha olvidado y por eso la importancia como de volver al origen. Entonces, lo que pretende es ser ese puente entre las personas para que regresen y se reconecten nuevamente con esa esencia y con ese origen. Y de alguna manera, digamos que el cuerpo se vuelve como una gran plataforma para eso, obviamente los ambientes naturales, ¿cierto? Entonces hay diferentes líneas y demás, como los baños de bosque, las caminatas conscientes, la horticultura, hay igual todo el tema pues como de siembra en general. Para los niños mucho el tema como de pequeños exploradores, hemos hecho uno de nuestros lanzamientos, porque creemos que estos centros de naturaleza infantil, que por ejemplo en el norte están súper de moda, pues nos han mostrado esta importancia. ¿Por qué? Porque entonces llega después otro autor, Ludwig, que él nos va a hablar del déficit de naturaleza. Y él habla de este sobre todo como un trastorno, un síndrome que empieza una problemática a afectar especialmente a los niños.
por el tema de la motricidad, ¿cierto? Entonces aparecen varios temas, ¿cierto? La terapia un poco de aventura, el tema de que tú te tienes que mover físicamente en los espacios naturales y eso como te va a dar un dominio del cuerpo, pero también como hay una restauración de la tensión, porque nuestro sistema nervioso precisamente está viviendo en alerta, está viviendo en supervivencia. Eso no solamente es por las condiciones ambientales y, digamos, la hiperproductividad de la fara que tenemos hoy, que obviamente influye, sino también por nuestros traumas y nuestras heridas. Y por lo general, los seres humanos tomamos decisiones y no nos hemos despertado de nuestro propio sueño, o sea, si no nos hemos mirado a nosotros mismos en nuestra sombra, normalmente reaccionamos, es desde las heridas, no respondemos como adultos, y esto lo hacemos en modo de protegernos, de hacer supervivencia, ¿no? Desde el miedo. Entonces, en estos escenarios, el cuerpo vuelve a recordar que se puede vivir en paz o que el sistema nervioso puede alcanzar otra vez la seguridad. Entonces, la tensión se regula y por ende el pensamiento intrusivo o repetitivo baja. Entonces la ansiedad se favorece, pero también entendés que hay algo como que, ay, pero todo está conectado y este arbolito tan y esta semillita tuvo que pasar así y vino este pajarito y la cogió y entonces hay una sensación que muchas veces se experimenta como trascendentalidad, como espiritualidad, que es muy terapéutica también, ¿no? La capacidad de la autoestima, porque entonces nos vemos enfrentados a retos y hay que pasar una quebrada y entonces tú saltas y la pasas y también eso que le está diciendo a tu cuerpo, cómo tu cuerpo le está hablando a tu mente. Sí, como un aprendizaje Entonces, más orgánico. Más orgánico, exacto, más directo, más de los beneficios, digamos, que tienden a encontrar esos temas que son difíciles de hablar a través de temas mucho más simples, pero de metáforas mucho más profundas. Como mi abuela se murió y siempre le gustaba este siete cueros, siempre era esta florecita. Ay, mira, pero ya cayó al piso y en el piso, ay, se está volviendo abono. Es sencillo, pero potente. Sí. Y eso cómo puede cambiar la percepción que yo tengo del duelo de mi abuela. ¿Cierto? Entonces lo hacemos a nivel grupal, pero también a nivel individual. Y eso nos ha permitido como que las personas puedan enfrentarse a los duelos, a la muerte, a la trascendentalidad, a la ansiedad, a la depresión desde otros lugares, pues como que nos abre mucho el horizonte, la perspectiva. Lo que tú dijiste ahorita es muy importante, creemos que no, pero solamente hacer este gesto o mirar un horizonte amplio, por eso nosotros buscamos los miradores, buscamos ir a las montañas. Bueno, nos encantan los atardeceres. Exacto, porque es como una manera de decirle a la mente que hay que soltar los binóculos por un ratico para poder ampliar la visión. Y soltar el celular de tomar la foto y más bien mirarla. Más bien mirarla, exacto, tomar esa foto más mental, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. Cuando yo voy a la naturaleza, yo hago esto y aquí estoy moviendo el nervio vago, y entonces él empieza a vagar por todo mi cuerpo y a encender el sistema parasimpático, que es el que se relaja. Regula, relaja. Pero eso no lo hacemos en una oficina así. Es más, vivimos así. Y el cuerpo también le está mandando información a la mente, al cerebro, que a veces creemos que es solo el cerebro. Entonces, si yo estoy acá, cabizbaja, para adentro, ¿cuál es la información que yo me estoy dando y le estoy dando a la vida? Si yo voy así, mirando, contemplando, eso es una posición de poder. Por eso cuando hacemos ejercicio, ¡guau! ¡Pah! Eso sirve, eso es es una manera de entrenarnos en cuerpo, pero también necesitamos mente y espíritu. Sí. No, me parece genial en cómo todas esas puertas empiezan a abrir, como todos esos caminos y nuevamente como que no es solamente una solución, como que nos encanta también ese tema de una pastilla que sirva para todo y como que las soluciones rápidas y lo inmediato. Entonces tengo hambre, entonces pido un Rappi, y tengo dolor de estómago y entonces me tomo tal pastilla y pues como que todo ya, pero nos olvidamos, claro, de esa capacidad de que los ciclos y la naturaleza tienen esa capacidad justamente como de regularse. Por ejemplo, hace poquito me enfermé la semana pasada, como que me dio una gripa, entonces como que también me daba la oportunidad pues es como que uno vemos a la enfermedad como algo negativo, como ay, se me fue la salud. Y como que de pronto no entender la enfermedad como parte de la misma salud, de una relación que tenemos, como que me está diciendo esto, de pronto a qué puse mi cuerpo o a qué me enfrenté, que mi cuerpo, digamos, está aquí batallando, digamos, como con este virus, por ejemplo. Y también cómo uno puede, por ejemplo, darse la oportunidad de detenerse, que claro, es difícil ahora como que uno, por ejemplo, parar 5 días del trabajo para simplemente dejar que el cuerpo se regule. Yo entiendo por qué la gente quiere tomarse pastillas y sanar todo de una,
pero lindo darse esa oportunidad de como detenerse, parar y dejar que el cuerpo haga su trabajo y funcione para regularse a sí mismo como lo hace un bosque, como lo hacen los animales, que no sé, todo el tiempo se están quitando cositas, los siete cueros que hablabas, que en estos días aprendía que justamente tienen las escamitas, es para prevenir enfermedades en los troncos. Entonces, muy bacano esa capacidad de retornar a esos ciclos. Finalmente también me gustaría como que nos contaras, vivimos una época difícil ahorita con los, no sé, los climas, que las guerras, que es como que hay mucha noticia negativa. A mí en general también casi todos los días uno mira comportamientos de muchas personas y uno es como, no, no lo vamos a hacer. O sea, vamos a un fracaso pues total y uno se desespera, la ecoansiedad que hablabas, uno también le da muchas ganas de juzgar a otros, de sentirse pues como en hasta una superioridad moral porque uno, no sé, hace tal cosa y los otros hacen otro montón de idioteces, diría uno. Pero, claro, tú lo dijiste, no sirve de mucho quedarse ahí en los juicios, en demás. ¿Cuáles son tus fuentes o han sido tus fuentes de esperanza, de poder seguir haciendo las cosas que haces? Justamente porque hay muchas razones para no hacerlo, como para simplemente rendirse ya fue, ya, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son tus razones o qué te gusta, a qué te gusta volver para que te lleve a esa esperanza y a esas ganas de seguir haciendo lo que haces? Gracias por esa pregunta tan importante. Eh, yo creo que antes que nada, Dios. Mm, Y Dios entendido como la naturaleza, como su lenguaje perfecto. Observar nuevamente, contemplar mi jardín, por ejemplo. Darme cuenta que así como se murió ese girasol, está floreciendo la ruda. Y si está floreciendo la ruda y va a salir un limón, sí. y si ella está ahí dadoramente o generosamente más bien, entregando tanto y tanto color y tanto alimento, es Uf, como volver un poco a esa neutralidad y empezar por mi metro cuadrado. Aprender que la inmediatez no nos va a llevar a nada, porque la inmediatez es enemiga de la transformación y wow. porque no nos estamos permitiendo entender esos ciclos también como parte. Me gusta pensar que es parte del plan divino de alguna forma, ¿cierto? Como que todo está sucediendo como de alguna manera tendría que ser. Y cuando veo la sonrisa de un niño, cuando veo a los ojos a mi hijo, cuando veo mujeres trabajando la tierra, cuando veo organizaciones conscientes, cuando veo todas las personas que ayudaban en Venezuela, los líderes como Mujica, con los grandes como Jesús, como Gandhi, ¿cierto? Las aves en el cielo, las nubes, un atardecer, lo simple, poder tomarme el agua, poder estar en mi casa, poder abrazar a la familia, a Mm, las personas que amamos, sí, sí, poder sí. compartir con nuestros animales, o sea, la presencia, Sí, sí, sí. saberme viva, que mi pálpito adentro sea como, hey, estás viva. Y si estamos vivos hay esperanza. Yo sé que nos Mm, sentimos muy Wall-E, yo sé que sí, estamos en un momento importante, que colectivamente han habido muchos movimientos, sí. pero si aprendemos a regular nuestro sistema nervioso, si le volvemos a enseñar cómo volver a la calma, cómo volver a la atención. Yo soy una soñadora. También me cuesta, también hay veces que he tirado la toalla, he dicho, no Sí, más, claro. me rindo. Sí, sí, Y sí. también hace parte, ¿no? Como eso que Sí, sí, sí. hablábamos de, se vale a veces cansarnos, Mm, pero jamás renunciar al qué, construir muchos cómo, que he aprendido mucho en un qué proceso de lindo eso, sí. transformación que he venido haciendo con Ser para Ser y brutal. Y es como, no hay que renunciar al qué, ¿cierto? Hay que mirar cómo. Y Víctor Frank lo decía, ese tipo de personajes creo que me inspiran, como el man estuvo en un campo de concentración nazi con la historia más terrible encima y aún así se paraba todos los días en su metro cuadrado y decía mi libertad interior y esto es lo que yo soy, pienso y quiero y aporto y si hay esa vida y si hay esa oportunidad creo que hay esperanza y ver a las otras personas también y disfrutar ese, o sea, traer ese presente, ese futuro al presente, ¿no? Sí, Como sí, sí.
qué es lo que queremos ver del mundo y el mundo que está esperando de nosotros también. Porque cuando además volvemos a la calma, entonces, claro, nuestro cerebro se activa en su creatividad. Claro. Y esa es la parte muy positiva y salutogénica de todo esto, ¿cierto? Que si bien disminuye ansiedad, depresión, falta de sentido, insomnio y demás, fortalece el cuerpo, da creatividad, da espiritualidad, nos vuelve a decir, ay, hay otra oportunidad, ven, otro nuevo día. Yo me gusta llamarlo amanecer, el amanecer. Wow. Como una nueva oportunidad, como nacemos otra vez. Sí. Por ahí dicen que nacemos con la aurora y morimos con el atardecer. Y creo que es mucho eso, es entender esa ciclicidad allá afuera, pero entendida desde adentro. Es saber que si tenemos salud, que si tenemos inteligencia, que si no estamos privados de la libertad, que si no estamos en una condición como la que está Venezuela, porque yo creo que nos vino a derrumbar a todos como, o a movilizar un poco, como, hey, ¿qué es lo verdaderamente esencial? ¿Cierto? Y si mañana, digamos, ya no tienes todo lo que tienes hoy, ¿qué agradecerías? O ahí sí, ¿cómo lo agradecerías? Entonces, la gratitud, yo creo que la capacidad de asombro ayuda mucho también. Capacidad de asombro, lindo. Como volver a lo pequeñito, ¿cierto? Sí, esa curiosidad. Sí, está pasando niño. todo eso por allá, sí, guerra, sí. Pero acá esta oruga se está volviendo mariposa y wow, ¿cierto? Y aquí reventó esta semillita de tal cosa y wow. O aquí se tejió esta colaboración y wow, ¿no? Celebrarnos también los logros y los caminos que hemos hecho. Muy importante. Sin lugar a dudas, creo que caeremos en la desesperanza por momentos. Total, sí. Y creo que es que las personas que se sepan, y yo digo que el verdadero éxito de verdad es tener un sistema nervioso en calma. Para mí en este momento eso es el verdadero éxito. Qué lindo eso, ajá. Pero, pues, porque definitivamente volver a lo simple, a lo sencillo, nos va a permitir volver a hacer esa restauración que requerimos, ¿cierto? Claro, es la capacidad, son capacidades que yo creo que hemos perdido y que además, es que nuevamente, o sea, como que venimos de fábrica, o sea, todas esas capacidades son con las que por ejemplo, se describe a un niño, por ejemplo, a un bebé. O sea, un bebé que tiene esa capacidad de ver como qué es esto y lo mira como... Wow. Y lo ve con toda su atención. O sea, cuando ve un bebé y está ahí, es como wow. Entonces yo creo que sí, como esa bobada de decir más wow. Pues más como, wow, sí, es como, de asombrarnos más. Y de ver cositas pequeñas, tan bonitas. Porque sí, yo creo que eso también es lo delicado de que tengamos ahorita tantas pantallas y nos demos cuenta de lo que está pasando en el resto del mundo, que nuestro cerebro no está hecho para eso, evidentemente. Eso nos quita la oportunidad de ver todo lo que está pasando. Todo lo que sí está pasando. Exacto, y aquí alrededor, en lo que tú decías, en el metro cuadrado, en ese árbol que hay un bichito moviéndose. Entonces, no, pero ¿qué está pasando en Uzbekistán y no sé qué? Y es como, no es que no importe, o sea, obviamente importa, pero creo que le damos tanta importancia que ya nuestro cerebro no sabe qué hacer con tanto y se abruma. Y esa palabra de abrumarse demasiado, yo creo que es lo que define mucho lo que, pues, no sé si define, pero sí más bien como que es muchas de las causas de lo que estamos viendo ahora. Hay tanto desborde de información y de todo que pareciera no haber caminos, entonces por eso recurrimos como a lo fácil, más bien, como a lo inmediato. Exacto. Entonces, no, genial, me encanta todo eso, que yo creo que eso nos ayuda mucho y ahí hay un montón de herramientas que como tú dices, hay un despertar, se están poniendo de moda ciertas cosas y eso está muy bien, pero creo que ahí uno de los mensajes importantes es como a veces enfocarnos más en no de una manera egoísta, pero sí como en nuestro propio bienestar, pero cómo eso se conecta con el bienestar pues también de otras personas, de otros seres. Entonces la invitación es a que todos también de una manera individual puedan ir descubriendo esas formas en las cuales puedan llegar a ese éxito, a esa regulación de su sistema nervioso. Yo creo que ese al fin y al cabo es como el sueño de todos, como estar tranquilo. O sea, de alguna manera, cuando le pregunta a una persona qué quieres en la vida, algo así, casi todo va hacia lo mismo, como estar tranquilo, poder jubilarme y no tener que trabajar. Entonces, como bajarle al afán, porque claro, es que no es nuestro ritmo, es que ese no es nuestro diseño natural. Exacto, no estamos hechos para eso, yo creo que nadie. Nadie. Entonces, ¿cómo le bajamos a eso? Es con más presencia. Exacto, y no tener que esperar a que o me enferme o a que nos jubilemos y casi que me obliguen a salirme de ese coso, porque
también de pronto pasa lo otro. Entonces yo me jubilo, entonces ya no tengo nada que hacer y también he entonces escuchado ya que pasa que, empiezan, entonces ya qué hago con mi vida. porque ya no soy productivo. Exacto. Porque parece que el sentido de vida estaba puesto en En esa el hacer. productividad, en el hacer. Es que ese es el asunto, es que debemos volver es al ser. Al ser, sí, sí, sí. Porque estamos muy en el tener y en el hacer. Exacto. ¿Cierto? Y se nos ha olvidado que es que el ser es la columna vertebral. Sí, sí, y ya eso de por sí nos hace valiosos, nos hace importantes. Exacto. Súper, genial, Así espectacular. es, volver a esa esencia, sí. Me encanta, Ana. Contanos en dónde te pueden encontrar, si alguien te quiere contactar, también incluso con la corporación y con Claro. todas las actividades que haces, para que puedan buscar esas estrategias o de pronto conocen alguna persona, especialmente, eso aplica para todo el mundo, pero de pronto especialmente jóvenes, niños. Contanos dónde te pueden encontrar y como qué tipo de actividades y servicios, eventos o cosas se Claro. pueden hacer en ese sentido. Sí, nosotros ofrecemos mucho consultas 1 a 1, pero también experiencias grupales, caminatas conscientes, baños de bosque. Digamos que ahorita estamos acompañando mucho a las juventudes, especialmente acá en el municipio de Envigado, con lo de la Casa de la Juventud, que los invito muchos jóvenes, si no la conocen, a que conozcan de estas apuestas, porque ahí es donde ofrecemos nuestros ciclos de experiencias ecoterapéuticas en lugares como la Leodora, tratando de recuperar también estos espacios verdes, como esa infraestructura ideal, bueno, esa palabra no me gusta, pero sí como muy apropiada para volver a esa corregulación que todos requerimos. Okay. Y así podernos permitir crear una vida mejor, porque cuando estamos regulados podemos estar en el presente, ahí podemos tomar esas decisiones y podemos reconstruir nuestra vida. También acompaño mucho a mujeres porque me ha interesado mucho el tema de la salud femenina, ahora que soy madre. Nos pueden encontrar a la Corpo, @centes_ecopsicología por Instagram. Mi proyecto personal, Guardiana de Gaia, también por Instagram. Y bueno, ahí en Centes también encuentran como la página web. Por ahí está como el tema del contacto, pues si en algún momento lo requieren. Y creo que por ahí se pueden dar cuenta de todo esto que estamos haciendo. Desde la Corpo le estamos apostando mucho a la reforestación también. Qué lindo. Hay unas empresas conscientes que están queriendo, no solo por el tema de ley, que la 2173 pues está obligando a medianas y grandes empresas a hacer su siembra por cada colaborador 2 individuos arbóreos, sino que también hay empresas que se están dando cuenta de esta restauración que hay en la medida en que yo restauro la tierra. Y cómo esto se vuelve restaurador para los colaboradores también. Entonces, ha sido muy interesante acompañarlos desde ahí, desde estos procesos de reforestación consciente. Y bueno, muchos encuentros de mujeres. Me encanta crear desde el amor, algunos cursos por ahí vienen en camino, algunos lanzamientos. También trabajamos de la mano de la Universidad CES, ellos nos envían varios practicantes a veces y estamos fortaleciendo como esas alianzas para que también esto se siga posicionando incluso desde la ciencia, porque hemos empezado a hacer investigación también de las experiencias que llevamos a cabo y hemos encontrado unos temas interesantes, por ahora unos resultados preliminares, pero bueno, digamos que trabajando también mucho en esto como para que se afiance un poco más ese conocimiento y las personas no sean como, ay, pero usted tan hippie, ¿por qué abraza un árbol y no sé qué? Y nosotros somos las ovejas verdes. Bienvenidos también todas las almas verdes y salvajes a que nunca perdamos la esperanza, porque no estamos solos y porque hay algunos aquí queriendo también transformar esos paradigmas y que volvamos a demostrar que es que eso tiene mucho de científico y hay una salud importante allí, ¿cierto? Japón ya nos lo mostró de una manera muy referente y clara. En Japón el Shinrin-yoku, que es el baño de bosque, está en el sistema de salud ya pues instaurado, o sea, tú vas al sistema de salud en Japón y el médico general te puede recetar un Shinrin-yoku, ¿cierto? Porque se dieron cuenta y eso de verdad que ha mostrado que, por ejemplo, la presión arterial, las personas con temas coronarios, su corazón también se regula, ¿cierto? Baja como todo el tema de la presión arterial, el estar en una atmósfera del bosque, el estar en esta contemplación, escuchar el ruido de las aves le hace entender al cerebro que estamos seguros porque ellas cantan cuando no hay depredadores, ¿cierto? Los árboles, como te decían, liberan ese fitoncida, entonces se fortalece el sistema inmune, la atención se restaura y miles de beneficios más que hay en profundidad, pero digamos que a nivel psicofísico y espiritual creo que esto viene tomando mucha fuerza, además porque nos vuelve a la comunidad. O sea, sí o sí nos vuelve a encontrar, exacto, a lo presencial. Y bueno, creo que eso nos hace mucha falta hoy en esta hiperconectividad digital, donde siempre se pone una pantalla como en el medio
y pues creo que estos espacios nos vuelven a recordar lo bonito, la belleza, lo esencial. Sí, 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 sí. Y creo que bueno, por ahí va como el camino por Espectacular. ahora. Si bien acá estamos detrás de una pantalla o en este caso pues de una cámara, esperamos que los que escuchen, los que hayan visto hasta acá también tomen, yo siempre digo como que esto de oportunidades para conversar temas diferentes, para que salgan conversaciones y preguntas, no es un asunto de traer respuestas o de traer como soluciones o recetas, sino más bien como de abrir conversaciones, de abrir caminos. Y invitaciones a que las personas salgamos más a las calles, nos apropiemos de los territorios y seamos más conscientes. Me quedaba mucho una idea que veía en estos días en un video, como de es más común que una persona, sobre todo niños pues, pero lo podemos hablar incluso de adultos, sepa 10 marcas de carros que 10 plantas, pues 10 nombres de plantas que hay alrededor o 10 nombres de aves. Entonces yo creo que eso también habla mucho de entonces la desconexión. Entonces, como qué mérito tiene saber tantas marcas de carro y pues, pues no estoy diciendo que esté mal necesariamente, pero entonces, Lo esencial. pero claro, entonces de dónde sale nuestra comida Exacto. y los animales que nos rodean, que viven con nosotros, todas las aves que también y otros mamíferos y otros animales que viven en las ciudades. Entonces creo que eso también es importante que nos apropiemos. Demasiado, esto nos invita a salir, Sí, a salir. Y a nosotros nos ha encantado como terapeutas porque estar en un consultorio de 4 paredes, uno escuchando el sufrimiento y el dolor de 6, 7 personas al día, es un drenaje Total. energético importante. Yo creo que eso no se habla también Mientras mucho, que sí. tú vas caminando y ahí se hace mucho más fácil de hablar de ese tema y el terapeuta igual también está inmerso en esa atmósfera y es ver a la naturaleza como este apego seguro, que es lo que volvemos a necesitar para poder restaurar tantas cosas en nosotros y en el mundo, ¿cierto? Y es esa invitación a qué haces tú cuando quieres mejorar la relación con un amigo o una amiga. Acercarte, ¿cierto? Como hablarle, hey, vamos a salir, tal cosa. Sí, sí, sí. Lo mismo con ella, ¿cierto? Como voy a ir a un bosque, voy a ir a un río, voy a ir al mar, ¿cierto? Me voy a dar unos días de silencio, voy a escuchar las aves hoy. Y eso se puede en el día a día. O sea, yo, por ejemplo, mi termito no lo dejo, ¿cierto? Una gran manera para aportarle no botellas plásticas. Estas empresas de botellas plásticas no hacen agua, hacen plástico. Hacen plástico total. Y esos pequeños actos activistas, un poco, ¿cierto? Como no compro agua porque tengo mi filtro y la bendigo todos los días y cada que me doy un sorbito la agradezco y entiendo que soy agua, ¿cierto? 80% agua y me baño y la agradezco y voy a comer y le agradezco a la tierra, porque mi sobrina también, una vez, ¿de dónde vienen las manzanas? No, de Carulla, de la nevera. No, por Dios, o sea, ¿cómo rescatamos, cierto? Esa sabiduría tan importante. Sí. No porque la demás no sea, pero sí porque creo que hemos perdido mucho el foco y eso nos tiene bastante desequilibrados. Claro, incluso son las mismas bases de la naturaleza, o sea, como el solo hecho de saber que, por ejemplo, las frutas están en los árboles, en las plantas. No es que no sé, saber un programa de digital no sea importante, pero claro, estas cosas son las bases de la misma vida. Exacto. Y no solo a nivel intelectual, sino a nivel corporal, de yo saber y ver cómo una planta se desarrolla, y no necesariamente porque me sé las partes, sino porque veo una inteligencia detrás también de esa, de cómo se forma, por ejemplo, ese árbol y las formas que toma. Total, y cómo termina alimentándome. Claro. ¿Cierto? Y que ahí es donde termina el ciclo. Y a otros animales y a otras cosas. Y es refugio para otros también, ¿cierto? Pero entonces yo, como soy ese árbol que está llamado a florecer y a entregar un fruto, y ese ciclo va a transformarse finalmente cuando alimentemos el mundo con nuestro don, cuando sepamos cuál es el árbol que somos, lindo, porque además nos lleva a eso, no compararnos, o sea, un aguacate no está, mira, ese aguacate como tan grande, no, él está siendo aguacate, ¿cierto? Y hoy nos comparamos un montón y pues es como, además que darnos cuenta que ese fruto viene de ahí e ir a cogerlo de ahí, sí o sí te hace tener una reverencia, como una especie de humildad y como una especie de gratitud, que lo olvidamos mucho a veces. Y que yo le debo también mi vida a otro ser. Exacto, como, uy, esto me alimentó así, tan generoso, yo ni le he echado un agua ni nada. De acuerdo. No, espectacular, me encanta. Ana, para terminar, muchas gracias. Me encanta preguntarle a las personas, invitados en este podcast, ¿qué te gusta, qué intentas o qué tratas de hacer todos los días para cuidar de ti, para que Ana esté bien? ¿Qué te gusta hacer? Silencio para escucharme y saber qué necesito.
preguntarme un poco todos los días eso y ojalá poder tener momentos de silencio, no de atiborrar mi mente con ni siquiera un libro, a veces voy en el carro y silencio, Tranquilidad, sí. tranquilidad, Súper. meditación, como Estamos en momentos déficit de silencio ahorita. déficit de silencio, mucho ruido, entonces como para poder volver a la presencia y la respiración consciente, eso sí es otra herramienta muy tipsudo. Eso lo puede hacer uno en cualquier lado, en Y el bus, sientes que es gratis además. es O sea. gratis y está ahí y eso es lo que más regula el sistema nervioso, porque cuando hoy respiramos mucho así, vivimos de afán, entonces él está como, uy, alerta, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿qué hago? Controlando, en cambio es distinto. Cuando yo le digo, no, está muy Todo bien, está bien. está bien, tranquilo, y ahí puede pensar distinto, hacer distinto y decidir distinto. Espectacular. Entonces, va por Ana, ahí. me encanta. Yo creo que a todos los que lo vean hasta acá también les habrá llenado un montón de preguntas, de inspiración y de luz de ver la vida de una manera más integral, más completa, más compleja. Además, me encanta eso que dijiste de asumir lo paradójico, lo que no pareciera no tener sentido. Yo creo que eso también nos hace falta, no lo tenemos que entender todo y no tenemos que tenerlo todo pues En como lógica y descubierto, sí. Entonces, el gracias, gracias misterio. a todos los que están viendo, sí, el misterio que a veces también no nos No hay que gusta, entenderlo. sí, no nos gusta y nos da susto y es como tenemos que iluminar todo lo Todo. oscuro, entonces por eso las ciudades se llenan de luz, pero la oscuridad también hace parte y pues lo negro, que a veces tiene un componente como negativo, pero no, yo creo que eso también pues justamente hace parte de todos los ciclos que tiene incluso el universo, es más negro que, pues es más oscuridad que luz si uno lo ve, digamos, de una manera física, entonces también Total. asumirlo de esa manera. Entonces, gracias Ana, gracias por este tiempo, por tus palabras, por el trabajo que haces y bueno, esperamos que eso también se pueda desarrollar tanto a nivel individual para las personas que lo vean y demás, como en otras iniciativas que puedan ayudar a que podamos estar más conscientes y más siendo parte de este planeta y no simplemente la especie que, no sé, que se cree superior y que trata como de alejarse de nuestras raíces, sino que hacemos parte justamente de este planeta. Entonces, gracias y bueno, nos estaremos viendo a todos los que vieron hasta acá también Muchas en otro gracias episodio. a ti por alimentar también el mundo con tus dones, con tu sueño. Para adelante, que seguramente va a tener sus ciclos y va a llegar también la primavera y volverá el verano y lo invierno, es. pero ahí iremos dando el fruto paso a paso. Gracias por darle voz a tantas personas con esta visión o este camino consciente de querer también aportar. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas, a todos los humanos y no humanos que nos vayan a ver. Que nos vayan a ver, estaré bien. Bueno, muchas gracias, chao, chao. Chao.